Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 9. En esta mañana daremos un pasito más en nuestro estudio expositivo del libro de Santiago, bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Y Santiago sí que es experto para mostrarnos cómo el Evangelio es un culto completo, ¿sí? Y nos quita esa idea mística, religiosa, de que el culto son 2 horas y que uno termina y se pone el overol del diario y se acabó el culto. Santiago nos dice: un momento, desde el momento en que creíste, estás en culto. Y ese culto no termina, porque el día que el Señor nos llama a su presencia, nos trasladamos del lugar, pero seguiremos en ese culto, que es ese propósito de vivir para la gloria de Dios, con todos los hechos, las condiciones, las realidades y los desafíos que tenemos. Santiago nos va a plantear aquí otro tema muy importante, que nosotros con frecuencia lo hemos visto como una especie de desventaja, y es: hay condiciones o hay estados o hay desafíos en la vida en los cuales como que uno es inferior o tiene menos medios o menos recursos o menos condiciones para servir a nuestro Dios. Sí, como que le sirvan a Dios a aquellos que están en mejores condiciones, en mejor posición, pero es que yo no tengo cómo servirle. Yo quisiera, pero no tengo cómo hacerlo. Y Santiago nos va a decir: no, señores, todos los creyentes tenemos igualdad de condiciones ante Dios, creados a imagen y semejanza, pecadores redimidos y todos con la esperanza de la vida eterna. Tenemos las mismas condiciones para servir a Dios. No es que el uno tenga más características o potencialidades, sino que todos las tenemos. El texto de hoy dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces ese es el texto, ese es el ladrillo que pone Santiago para su construcción, y nos va a llevar a varios temas muy importantes, muy prácticos, y nos va a dar orden sobre ese pensamiento respecto a la condición o la posición económica. Todos nosotros hemos visto que generalmente en algunas revistas o en algunos espacios de la internet salen las estadísticas de los hombres más ricos del mundo. ¿Sí las han visto? Sí, los 5 magnates, los 5 empresarios, los 5 poderosos del mundo. ¿Sí? ¿Alguno ha leído las 5 familias más pobres del mundo? ¿O los 5 más pobres de Colombia? No tenemos, ¿cierto? Pareciera ser que estamos más interesados en la sociedad en sí, en conocer y reconocer y evaluar y señalar y admirar a aquellos que tienen dinero, pero que el que tiene menos o tiene poco, pues como que él no pasa desapercibido, es decir, no tiene el aprecio, no merece la admiración o no merece el honor que merece el que tiene dinero. Y mucho más si el que tiene dinero pues lo ha conseguido a pulso, ¿cierto? No viene de una familia hegemónica, no ha heredado riquezas, sino que las ha construido, las ha consolidado. Entonces uno dice: no, ese es un ejemplo. Sí, de la noche a la mañana salió adelante, o haciendo este negocio surgió. Yo lo conocí, era mi vecino, era mi amigo, mi compañero, y mire, se disparó. Está arriba, está en las grandes ligas. Y eso como que es admirable. Sí, uno quiere saber esas historias de vida, o uno quiere como acercarse a ellos a ver cuál fue el método, cuál fue la manera, la técnica que usaron para acumular riquezas, porque ellos terminan siendo un referente, ¿sí? Y no estamos hablando mal de eso. Lo que estamos diciendo es que la sociedad en general aprecia y valora al que tiene dinero y lo ve como más honorable, como más digno, como más valioso, más útil, pero tiende a pasar desapercibido o a despreciar o a ignorar al pobre. Y esa no es una realidad de nuestra sociedad contemporánea, es una realidad de siempre, ¿sí? Que casi siempre el pobre o el que tiene menos tiene como punto de referencia al que tiene más. Aquí en este texto el escritor Santiago nos va a ayudar a nosotros a mirar cuál debe ser el verdadero tesoro que nosotros debemos aspirar o al cual nos debemos enfocar. Y ese es el título de nuestra enseñanza: mi mayor tesoro. ¿Sí? Pero lo vamos a plantear en pregunta,
Porque aunque ya sabemos cuál es el mayor tesoro, la pregunta es, ¿ese es el mayor tesoro para ti? ¿O lo es en términos generales? ¿O tú ya estás confiando que ese tesoro del cual vamos a hablar es el mayor y principal por el cual daríamos todo? La sociedad en la que nosotros estamos generalmente tiende a crear división en las capas sociales o en los estratos socioeconómicos. Incluso trata en algunos contextos de pensar que el rico pues consiguió su riqueza de mala forma y que el pobre como que es víctima del rico. Y cosas así que se han creado en la conciencia. Incluso cuando el pobre roba, te dicen, no, pues si le robó al rico, pues así se hace. O sea, es inteligente, porque robarle a un rico no le hace mal al rico y más bien el pobre tiene sus recursos. Y todas esas cosas así. Incluso se llega a asociar el carácter del pobre como mejor y más áspero el carácter del rico. Entonces uno escucha cosas como lo siguiente, no, es que esa persona es humilde. Entonces uno dice, ¿por qué? No, porque vive ya en un estrato bajo. Entonces se asocia humildad con posición socioeconómica. Es decir, si se tiene poco dinero o si se tiene una casa en un barrio popular, entonces uno es humilde. Pero si se tiene una casa en un barrio de alto reconocimiento, entonces ya uno no es humilde, uno sale de la lista de los humildes. La pregunta es, ¿pudiéramos hablar así? ¿Está Santiago legitimando la distinción o censurando las riquezas materiales? ¿Está Santiago diciendo que es mejor ser pobre que rico? ¿O que tienen mejor oportunidad o más opción los pobres que los ricos? ¿Está Santiago en contra de los ricos y a favor de los pobres? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque en algunos contextos en las iglesias se plantea que sí, que los pobres tienen como más fácil entrada al cielo y que los ricos casi no pueden entrar. ¿Sí? Pero que uno es pobre, uno entra más fácil. La pregunta es si eso es lo que está diciendo Santiago o no. Recordemos, amados hermanos, que Santiago está escribiendo siendo pastor en Jerusalén. Jerusalén fue la iglesia más grande en el primer siglo de la era cristiana. Y fue una iglesia que tuvo un crecimiento rápido y tuvo también beneficios económicos abundantes. Leamos Hechos 4, 5 y 6, cuando dice la Biblia que grandes multitudes llegaban a la iglesia en Jerusalén y que los ricos que llegaban a la iglesia y los cristianos en general ponían a los pies de los apóstoles sus riquezas. ¿Recuerdan? Que traían sus propiedades, las donaban, aunque no era un mandato cristiano, ellos lo hacían de manera voluntaria. Parece que esa prosperidad fue temporal en Jerusalén. Ahora, cuando los hermanos en el primer tiempo de esta iglesia en Jerusalén creyeron, estaban tan felices con su fe que traían donaciones amplias, incluso algunos vendían sus propiedades y las entregaban totalmente, y no estamos diciendo que eso sea ni bueno ni malo, simplemente no fue un mandato bíblico. El mandato es arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados y sigan al Señor. Sin embargo, algunos dijeron, bueno, pero yo tengo riquezas, yo tengo bienes, pues los quiero poner. Y la iglesia prosperó. Pero rápidamente después de ese primer momento vino la persecución. Y cuando vino la persecución, muchos huyeron. Y me llama mucho la atención que cuando viene una crisis en un país, ¿quiénes son los primeros que piensan en salir? ¿Quiénes son los que están más preocupados cuando viene una crisis económica en una nación? Los que tienen fortuna, los que tienen capitales, porque ellos tienen sus capitales invertidos y cuando hay una crisis económica, política o civil, pues ellos dicen, mi capital está en riesgo, yo prefiero sacarlo. Y son los primeros que buscan salida. Parece ser que Santiago está pensando en que algunos de estos hermanos que están dispersos fueron de los que primero huyeron cuando vino la persecución. Y como huyeron, pues ellos querían asegurarse de no tener riesgos en Jerusalén porque había persecución, pero huyeron pensando que no iban a pasar pruebas. Y Santiago les va a decir, bueno, ustedes salieron corriendo rápido, se refugiaron en otras zonas del Mediterráneo, pero allá también les llegaron las pruebas. Y están pasando diversas pruebas. Y parece ser que algunos de ellos vinieron a pobreza. Es decir, estando bien cómodos en Jerusalén, siendo miembros de la iglesia en Jerusalén, salieron para protegerse
y ellos no contaban con que la persecución era en todo el imperio. Y de hecho ellos se acercaron al foco de persecución que era Roma, porque salieron de Palestina y se fueron hacia Grecia y hacia Atenas y todas esas zonas y se acercaron a Roma, y entre más se acercaban a Roma la persecución era más recia. Tuvieron grandes pruebas y algunos parece que cayeron en pobreza. Recordemos también que con el tiempo la iglesia más pobre de todo el primer siglo, de las que la Biblia registra, fue Jerusalén. Primero porque los hermanos entregaron sus propiedades, luego huyeron, luego vino la persecución y hubo pobreza y hubo que recoger incluso ofrendas para mandar a los hermanos en Jerusalén porque pasaban necesidad. ¿Recuerdan? Que los de Tesalónica aportaron. Entonces es muy importante lo que nos va a decir Santiago. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Voy a poner aquí 4 conceptos que quiero que los tengamos en mente. Parece ser que Santiago nos quiere decir que el deseo natural de todos nosotros es ser ricos. ¿Estoy en desacuerdo o están de acuerdo? Implícitamente, aunque digamos que no. Si aunque uno diga, no, yo estoy cómodo con mi economía y yo no aspiro más, en el fondo uno está diciendo una ayuda adicional, un ingreso adicional, un golpe de suerte no me caería mal. Entonces, todos deseamos ser ricos, aunque camuflemos eso con apariencia de que estamos bien. Pero ¿cuál es la realidad? Que no somos ricos. Entonces, el deseo es ser ricos, pero la realidad es que no lo somos. Uno se acuesta soñando y se levanta con las mismas necesidades. Si uno a veces dice, si yo ganara y distribuye todo lo que uno piensa que se va a ganar, eso le compra casa a todo el mundo, paga las deudas, uno construye la iglesia, uno compra su casa de campo, y luego uno se levanta y ¿no? Se le está haciendo tarde para ir al trabajo. Y se da cuenta que no tiene nada, solo ilusión. Esa es la realidad. Y esa realidad de desear riqueza, pero tener pobreza, trae un resultado. Y ese resultado es humillante, porque uno se da cuenta que le toca trabajar duro, que tiene que administrar los recursos que uno tiene, que si no los administra bien, pues pasa necesidades, y que muchas veces tiene que estar con mucha limitación. ¿Sí? Uno se acomoda, pero está con mucha limitación en sus recursos. Eso es humillante, porque no quisiéramos tener tanta limitación, quisiéramos tener más solvencia para poder disponer de algunos deseos y lograrlos satisfacer. ¿Y cuál es el futuro para una persona que desea ser rico, es pobre y está humillado por la pobreza? Pues es un futuro lamentable. Es un futuro muy lamentable porque uno se da cuenta que está trabajando toda la vida y a veces no logra tener ni siquiera su casa o no logra ni siquiera tener sus gastos básicos. Y es muy lamentable esa vida. Hace algunos días me encontré con una señora en la calle llorando y me decía, mire, es que yo llevo toda la vida trabajando y he trabajado, usted no se imagina, y no tengo nada. Y no tengo sino el día para trabajar y si no trabajo no como. Si estoy cansada, estoy frustrada, ya no sé más qué hacer. Porque no es por falta de trabajo, no es por falta de responsabilidades, es que estoy llena de deudas y de compromisos y eso es lamentable. Y eso genera mucha angustia. La pregunta ¿es ese nuestro mayor tesoro? ¿Tener riquezas o no? Entonces, el deseo es ser rico, la realidad es que soy pobre y eso trae una realidad, un resultado humillante. Y de eso es que nos va a hablar Santiago. Santiago dice, el hermano que es de humilde condición. Noten que la introducción del versículo es el hermano. ¿Y cuál es la introducción del versículo anterior? El anterior que vimos la semana pasada dice el hombre de doble ánimo. Es decir, contrasta el hombre de doble ánimo con el hermano. Es decir, el hombre de doble ánimo no es un hijo de Dios, es un incrédulo que aparenta vivir agradando a Dios cuando está en contra de Dios. Ese es el ejemplo a no seguir, porque es el del incrédulo, donde ya salimos. Ya no estamos en ese mundo de incredulidad, ahora estamos en Cristo. Entonces uno es el modelo del hombre de doble ánimo, que es inconstante, que no tiene fe, que no recibe, que no pide sabiduría porque para él no es importante y que para él no es la prueba porque la prueba es para probar a los hijos. Pero otro es el modelo que nos va a presentar Santiago en el versículo 9, que es el hermano. El hermano, noten bien, subrayemos eso por favor. El hermano, es decir, ¿de quiénes está hablando ahora sí Santiago?
¿A quiénes se dirige de forma directa? Se dirigió la semana pasada para decirnos esto, no lo sigan, esto no son ustedes. Conozcan este carácter, conozcan esta realidad, pero esos son otros. Ahora sí vamos con ustedes. Ahora sí Santiago se metió con nosotros. Ahora sí el problema somos nosotros, el foco de atención. El hermano. Y me gusta mucho esa mención, esa forma de calificar este carácter, porque habla de un hermano. Si es un hermano, ¿es hermano de quién? Pues hermano de Santiago, hermano de los creyentes, hermanos de los que tienen la fe, hermanos de los que piden sabiduría, es decir, habla de un colectivo, de una comunidad unida por un lazo, y es el lazo de la hermandad, el lazo de la fraternidad, de unas relaciones comunes, públicas, oficiales, y es la de hermanos. Pero intrínsecamente, cuando habla del hermano, nos está hablando de que esos hermanos, que son hermanos, tienen papá. Y si tienen papá, pues si son hermanos, el padre es común, es decir, tienen el mismo padre. Y eso fue lo que Santiago dijo en el primer versículo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los que están dispersos. Santiago, siervo de Dios, y ahora dice Santiago, hermano de ustedes. Y me gusta mucho la mención que hace Santiago, porque aunque Santiago denuncia el mal obrar de los hermanos a quienes está dirigiéndose, Santiago los llama hermanos. Es decir, yo puedo cometer muchos errores y tener las consecuencias de mis errores, pero sigo siendo hermano de ustedes. ¿Me hago entender? Ustedes pueden cometer muchos errores, sufrir las consecuencias de sus faltas, pero seguimos siendo hermanos. ¿Qué nos une? Un vínculo común, nos une una hermandad y nos une un mismo Padre. Y ese es el primer tesoro que Santiago nos va a relatar acá en el texto. Es decir, ustedes están detrás de tener mejores condiciones económicas. Todos están corriendo desesperados porque quieren tener más dinero, porque creen que no les alcanza o porque en realidad tienen necesidades, pero no se han puesto a considerar que ya tienen un tesoro en común y que ese tesoro o esa riqueza en común la compartimos todos. Es decir, todos tenemos la misma riqueza y esa primera riqueza es que somos hermanos. Y si somos hermanos, tenemos padre. Es decir, ¿cuál es la principal riqueza acá? Que tenemos un padre. Y al tener un padre, dice la Biblia, ese padre es bueno, sabe dar buenas cosas, o sabe dar lo mejor a sus hijos, y sabe recompensar a quien le sirve. Y eso parece ser que lo estaban olvidando los hermanos a quienes Santiago les dirige la carta. Todos estaban con una lista de necesidades y en angustia, en desespero, yendo de un lugar a otro diciendo, bueno, ¿cuándo cesa la tribulación? Estamos con pruebas, con necesidades, y Santiago les dice, un momento, ustedes tienen un padre. Y esa es una riqueza maravillosa que compartimos. Y no olviden que es la mejor riqueza, aunque en el bolsillo o en la cuenta no haya dinero, aunque deseemos y no tengamos, tenemos un tesoro, y es que tenemos un papá. Y es un papá celestial, un Padre eterno, bueno, justo, creador, que nos ha redimido por gracia y que nos ha dado una nueva familia y un nuevo vínculo, y que hay alguien que responda por nosotros. Yo les pregunto, ¿no es esa una verdadera riqueza? Que a veces la olvidamos por ir detrás de los dólares o los euros. Dice Santiago, somos hermanos. No importa los errores que ellos hubieran cometido en salir de Jerusalén, en perder sus fortunas, en todos los desafíos que estaban teniendo de las pruebas. Dice, somos hermanos, y eso es un tesoro maravilloso que no podemos desconocer. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y ese es otro fundamento que pone Santiago aquí para decirnos, ¿quién dijo que los hijos de Dios no pasan necesidades? ¿Quién nos dijo a nosotros que creer en Cristo es tener prosperidad financiera? Es probable que algunos la tengan. Es probable que algunos la tengan permanentemente, otros temporalmente, y es probable que otros nunca la tengan. Pero no es eso lo que nos une. No nos une el estatus socioeconómico, nos une un vínculo, y es el vínculo de los hermanos.
de que tenemos un Padre que cuida de nosotros y esa es nuestra riqueza principal. Santiago nos ayuda a poner la vista en el lugar correcto. Con frecuencia nosotros ponemos la vista en lugares incorrectos y todo lo que suene a dinero nos gusta observar. ¿Cuáles son los lugares que a ustedes más les gusta frecuentar cuando salen, por ejemplo, de compras? Uno quiere ir al mejor centro comercial, buscar el mejor lugar para uno tener por lo menos unos 10 minutos de gloria, ¿sí? Pero generalmente uno no dice, vamos a salir de paseo, vámonos al barrio más necesitado. Vamos a ir a almorzar, busquemos el lugar más sencillo. ¿Por qué? Porque decimos que no nos sentimos seguros, porque no merecemos eso, merecemos mejores condiciones. Y Santiago está diciendo eso, ustedes ya tienen lo que merecen, y lo que merecen es, por la gracia de Cristo, ser hijos de Él, y los hijos de Él son probados y pasan grandes adversidades. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Voz que decía a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y aunque esa referencia la tenemos en mente, esa referencia está indicando que todo lo que hagamos acá en esta tierra, aunque tenga utilidad y aunque tenga beneficio, es pasajero. Es decir, podemos dedicarnos a conseguir riquezas y posiblemente las podamos tener, pero rápidamente nosotros morimos y perdemos todo lo que teníamos. Es muy importante eso, que eso lo vimos en Eclesiastés. ¿De qué saca o qué provecho saca el hombre de todo lo que se afana? ¿Cierto? Trabaja incansablemente, se estrecha económicamente, tiene algunos ahorros, logra algunos bienes, pero luego a veces se enferma y se le va todo, o a veces se muere y no sabe para quién queda eso. Y uno dice, ¿qué sacó de provecho? Invirtió o malgastó mejor su vida en las cosas materiales y no tuvo provecho. Santiago nos va a recordar dos cosas que aprendimos del libro de Eclesiastés, que solo hay dos cosas en esta vida seguras para todos los seres humanos, que no podemos decir que no las tenemos, todas las vamos a tener, la muerte y el juicio. Riqueza, no sabemos. Salud, no sabemos. Hijos o familia, no sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es que todos vamos a morir y todos tenemos que presentarnos al juicio de Dios. Y es allí donde Santiago dice, hermanos, un momento, mesura, inteligencia, sabiduría, conciencia. ¿Por qué están tan frustrados por las pruebas como si las pruebas tuvieran la culpa? ¿Por qué están tan molestos con el emperador romano que desató una persecución y ustedes se vieron afectados financieramente si es que no tiene la culpa el emperador? Ni las realidades de la vida comunes. ¿Quién tiene la culpa? Yo, que estoy en un proceso de santificación, y Dios tiene que usar todos los medios para humillarme. Lo que está diciendo aquí Santiago con relación al tema de la humilde condición es más de la humillación. Es decir, las condiciones que nosotros vivimos aquí son generalmente condiciones que nos humillan. Cuando uno quiere tener mejor salud y no la tiene, esa enfermedad le termina siendo una enfermedad humillante. O cuando uno quiere tener mejores condiciones financieras y no las tiene, esa situación es humillante, ¿sí? Y a veces es más humillante cuando uno ve a todos los del curso de uno que prosperan y uno no. Porque uno dice, yo no tengo cara de reunirme con ellos a decir que yo no he podido salir de mis mismas necesidades y ellos ya salieron. Todo eso es humillante, pero en esas condiciones Santiago nos pone las cosas en orden. Y no importa lo que sea humillante para nosotros, lo importante es lo que es glorioso. Y es glorioso que tenemos a Cristo y que somos hermanos y nos tenemos unos a otros. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, aquí no hay una censura a las riquezas, ni hay una defensa a la pobreza. Aquí lo que está diciendo Santiago es, no importa su estatus,
en quién usted está confiando. Porque el pobre también confía, pero a veces confía en que el rico le va a dar, o confía en que se va a encontrar dinero botado, o confía en que algún día tiene un golpe de suerte. Si han visto en las casas de apuestas, todos los días de apuesta, la gente haciendo fila para comprar sus boletas. ¿Por qué hacen los pobres eso? Generalmente son los pobres los que compran apuestas. ¿Por qué van a comprar apuestas? Porque ellos confían que algún día van a dar, que van a vencer la estadística y van a ganar. Si ellos dijeran, esto es no voy a ganar y estoy malgastando mi dinero, pues me lo como de otra manera, lo gasto de otra manera, no irían a comprar apuestas. Pero las filas en los lugares de apuestas son buenas todos los días porque ellos confían que van a ganar. La Biblia está diciendo, no interesa el estatus socioeconómico suyo, la pregunta es de fondo, ¿en quién confía usted? ¿Cuál es su mayor tesoro? ¿Cuál es su mayor riqueza en esta tierra? Recuerden, amados hermanos, que para muchos la riqueza es un apellido. ¿Sí? Entonces sacan pecho porque pertenecen a un apellido o porque lograron un título profesional que a juicio nuestro es más exitoso. ¿Sí? Entonces hoy en día es mucho más exitoso ser uno astronauta que ser uno profesor, por ejemplo. O es más exitoso ser un biólogo marino, ¿sí? Que ser, por ejemplo, un contador o cosas así, pero esos son estatus que la sociedad plantea porque la Biblia no lo plantea. Es honroso cualquier profesión que se hace con dignidad, pero no está allí nuestra riqueza. Nuestra riqueza no está ni en lo que estudiamos, ni en lo que tenemos, ni en lo que heredamos, ni en lo que logramos conseguir o administrar. La riqueza del cristiano está en tener un padre, porque dice la Biblia que antes de tener ese padre éramos huérfanos, ¿recuerdan? Éramos bastardos, éramos ilegítimos, estábamos totalmente desamparados. Aunque hubiera personas con riqueza o con inteligencia humana, estaban totalmente abandonados y desamparados como el hijo pródigo. Pero el Señor tuvo misericordia y nos hizo sus hijos. Por eso cuando dice, pida a Dios, los únicos que pueden pedir son los hijos porque dicen, Padre nuestro. Los incrédulos no lo pueden hacer. Miremos otro texto en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 10. Si quieren me acompañan. 1 Samuel, capítulo 2, 1 al 10. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que no, tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Cómo les parece la oración de Ana? Una oración extraordinaria, ¿sí? Muy llena de contenido y de verdad, y con una cosmovisión de lo que es el reino de Dios y de lo que es la vida temporal. Ana lo que está diciendo es, a mí no me importa ni la riqueza, ni la pobreza, ni la salud, ni la humillación, ni la exaltación acá. A mí me interesa saber que el Señor es mi Salvador y que yo confío en Él. Me encanta la oración de Ana porque es una oración
fácilmente similar a la oración de María cuando recibe el anuncio de que va a ser madre de Jesús. Es una oración muy sabia, muy profunda, donde dice, no confíe en usted ni confíe en los demás, porque todas las demás cosas son pasajeras, van y vienen. Todos hemos tenido salud, pero llega el momento en que viene la enfermedad. Todos tenemos placeres, pero hay momentos en que llega la tristeza. Todos hemos tenido abundancia, pero hay momentos en que llega la escasez. Y así estará toda la vida. A veces muy acompañados, a veces muy solos. A veces con muchas ilusiones y a veces muy frustrados. ¿Qué es lo que sostiene al creyente? Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha en Jehová, me alegraré en tu salvación. Porque Él es el que hace todo. Incluso la pobreza, la riqueza, incluso la vida, la muerte, todo eso viene de Dios. ¿Dónde tenía Ana su riqueza? ¿Dónde estaba su depósito de riqueza? ¿Dónde está el tesoro de Ana acá? Ana no dice, me alegro porque me gané la herencia. Por supuesto que uno se alegra, pero no al punto de que se llene de gozo y de esperanza perdurable. Ana no dice, me alegro, incluso Ana está pidiendo un hijo. Recordemos que no ha podido tener un hijo y anhela, pero ni siquiera lo ha podido tener y hace su oración antes de ella tener su hijo diciendo, es que todo es de Dios, si Dios me da bien, si no también, si Dios me quita, si Dios me es contrario a lo que yo espero, yo confío en Él. Y algo interesante acá dice, Dios es el que todo lo sabe y a Él le toca pesar las acciones, es decir, es el que las pone en la balanza del juicio y Él es el que pesa los actos de cada uno. Nosotros cuando pesamos los actos del otro, lo juzgamos. Y cuando otros pesan nuestras acciones, nos juzgan, nos señalan. Pero dice Ana con tanta sabiduría que Dios juzgue los actos de cada uno, porque no nos corresponde juzgar ni los sentimientos, ni las acciones, ni las decisiones. Nos corresponde a los creyentes confiar en el Señor. Y termina ese cántico diciendo, o esa oración, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿No está hablando aquí María en clave mesiánica? ¿No está aquí María considerando que va a venir un Salvador y que el mayor deseo de ella tener un hijo es para que ese hijo contribuya al plan de Dios y posiblemente aspirar a que fuera el Mesías o el ungido? Amados hermanos, ¿cuál es su mayor tesoro? Porque los hermanos a los cuales Santiago les está escribiendo están quejándose porque hay otros ricos y ellos están pobres y están pasando necesidad. Y a veces uno puede venir a orar a la iglesia lleno de ambición y lleno de codicia. Y a veces uno puede dar su aporte financiero en la iglesia pensando como que yo doy y se me triplica. O yo vine y entonces, bueno, Señor, yo ya hice mi parte, ahora haz la tuya. Sí, pero a veces esa que tú haces y que yo espero es dinero. ¿Dónde está nuestro tesoro? Miremos lo que dice también Lucas capítulo 1, 46 al 55. Entonces María dijo, y me gusta mucho que la Biblia nos pone estos ejemplos y nos da esta grandeza de conocimiento a través de la oración de mujeres, como la oración de Ana y ahora la oración de María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de tu sierva, pues de aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Quién está orando acá? Una mujer muy joven. Se cree que era una jovencita aún, de 15 más o menos, 15, 16 años, y está orando y dice, mi alma engrandece al Señor, y dice, me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Y uno se imaginaría, pero ¿cuánta riqueza tiene?
¿Sí? ¿En qué estrato vive? ¿Dónde tiene su isla privada o dónde tiene sus bienes? Y ella dice, no, me dio fe, me dio esperanza, me salvó. Y esas son las grandes cosas que María considera que Dios ha hecho a favor de ella. Cuando usted saca un listado de lo que Dios ha hecho por usted, usted puede decir lo mismo, Dios me ha hecho grandes cosas, me ha llenado de grandes bienes. Porque recuerden que una tendencia hoy en día en las iglesias es llegar con una larga lista, un pliego de peticiones enorme, interminable, como diciéndole a Dios que está en deuda con nosotros. Nosotros hacemos todo bien y Él nada que se reporta. María dice, no, es todo lo contrario. Nosotros no obramos bien, pero Dios nos ha hecho grandes cosas. Y Ana también, y nos ayuda a comprender la verdadera riqueza. ¿Por qué Dios se agradó de Ana? Y la bendijo, dándole la petición que ella pedía. ¿Por qué Dios se agradó de María y la escogió como un vaso para su servicio? Porque María y Ana tenían claro dónde estaba su tesoro y sabían con precisión y con claridad cuál era su mayor riqueza, y no era financiera, ni siquiera era su familia. ¿Sí? Ni siquiera era su familia, era su fe, su gozo y su confianza en el Señor. El apóstol Santiago nos sigue diciendo, el hermano que es de humilde condición, y hay un juego de palabras acá porque nos va a hablar de la humildad, pero más que de la humildad, Santiago va a hablar de la humillación. O sea, una precaria condición no nos da humildad, una precaria condición nos humilla. ¿Sí? Porque a uno le toca muy difícilmente solucionar sus necesidades. El hermano que es humillado por su condición, permítame leerlo de esa manera, haciendo una pequeña paráfrasis, el hermano que es pasado por situaciones humillantes o que es tratado a través de circunstancias humillantes, precarias, dolorosas, que uno dice, ¿y ahora cómo le digo a mi familia que estoy mal? ¿Sí? Ahora cómo les llamo a mi familia y les digo que paso necesidades, eso es humillante, yo prefiero no decirlo. El hermano que Dios trata pasándolo por situaciones difíciles hasta el punto de humillarlo, pues en primer lugar debe agradecer a Dios, porque la humillación tiene un propósito. Y las condiciones precarias o los desafíos o las circunstancias humillantes tienen un propósito. Y lo dijo Ana en su oración, Dios exalta al humilde y abate al soberbio. Y recordemos que la soberbia no está en la cuenta o en la chequera, la soberbia está en el corazón. Yo puedo tener la cuenta bancaria vacía, pero el corazón lleno de altivez y de soberbia. Yo puedo no tener un peso y eso no me hace humilde, eso me puede hacer soberbio y altivo. Lo que está diciendo aquí la Escritura es, Dios a los hermanos, es decir, Dios a sus hijos, les permite muchas veces situaciones humillantes. ¿Qué finalidad tienen las humillaciones o las condiciones humillantes en la vida del cristiano? Como su nombre lo indica, humillarlo. Dice el rey David, si Jehová no me hubiera humillado, yo no hubiera levantado la cabeza, o no hubiera doblegado mi cabeza y no hubiera suplicado ayuda. Por eso dice la Biblia que somos como el mulo, o que somos como el caballo indómito que tiene que ser doblado. Y hay muchas referencias en la Biblia donde dice que las montañas altas, es decir, los que se creen más altos, Dios los baja. Y que aquellos que se creen muy indomables, Dios los doblega, hablando de la soberbia. Y María también en su oración dice, esparció a los soberbios, le quitó sus tronos, a los ricos los mandó vacíos y a los pobres les dio. Es decir, Dios trastorna todo. Y lo que nos quiere decir Santiago es, ¿para qué enfocarnos en los bienes materiales si esos son trastornados en cualquier momento? Jerusalén, de ser una iglesia rica, pasó a ser una iglesia pobre. De ser una iglesia que mandaba mensajeros y misioneros, terminó recogiendo ofrendas en otros lugares para ser sustentada. Y uno dice, ¿y eso no es humillante? Claro, si uno le ha dado a todo, a la familia, y luego la familia tiene que darle a uno, pues uno dice, yo quiero dar, mas no que me den. Sí, yo quisiera tener para repartir, pero no tener que estirar la mano y decir, tengo necesidades. Pero la Biblia dice, Dios trastorna, Dios nos humilla, porque el propósito de Dios es bajarnos
doblegarnos para que podamos realmente tener humildad. Entonces, la situación humillante que Dios permite en los creyentes conduce a la humildad, es decir, conduce a un carácter piadoso. Recuerden que en la parte principal o inicial del capítulo dice, mas tenga la paciencia, su obra completa. En las condiciones humillantes de las pruebas, nosotros vamos forjando la paciencia que Dios quiere forjar. En las condiciones donde Dios nos humilla por cualquier situación, sea familiar, sea económica, de salud o de cualquier índole, Dios nos humilla para que nosotros podamos forjar carácter, paciencia, nobleza, mansedumbre, sencillez, gratitud, porque cuando uno tiene todo o recibe todo, uno no es agradecido. Cuando uno tiene todo a su servicio, uno no es humilde o es sencillo. Entonces, creer en Jesucristo y crecer en el carácter que tiene que ver con la gratitud y el servicio y la humildad. Recuerden que Jesucristo nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y la Biblia dice que Jesucristo aprendió obediencia. ¿Y cómo aprendió la obediencia? ¿Qué enfrentó Jesús desde niño para poder aprender obediencia y nobleza y humildad como hombre? Pobreza, persecución, tuvo enemigos acérrimos que lo querían matar desde el nacimiento, fue llevado a protegerse en un país extranjero porque era perseguido. Desde el momento en que salió a la luz pública fue perseguido, fue maltratado, despreciado, sufrió todo tipo de humillación. Pero todo tipo de humillación durante su vida siendo hijo de Dios. Y luego cuando se dispuso a ir a la cruz, pues ustedes saben todo ese sendero tan humillante, tan terrible, pero Él nos dijo, aprendan de mí. Y no nos dijo, aprendan de mí cómo conseguir riqueza, o aprendan de mí cómo conseguir abundancia, o fortuna, o placer. No, aprendan de mí humildad, mansedumbre y nobleza. Y como esos productos no se aprenden fácil, esas tareas no se logran fácil, Dios nos tiene que humillar. ¿Sí? Y entre más nos humilla, más tenemos que aprender. Miremos lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago 2, 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Santiago más adelante nos va a decir, ¿ustedes para qué aspiran riqueza? Si muchas veces cuando uno tiene riquezas o uno logra progresar un poquito, uno se vuelve peor, más altivo, más soberbio, más vanidoso, a veces más desafiante. Dice, son los ricos los que los oprimen. ¿Ustedes no están oprimidos por ellos? Si aspiran a ser ricos, ¿por qué lo quieren? ¿Para obtener a quien oprimir? Entonces, no pidan lo que no conviene. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7, 9 y 11 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Miren lo que está diciendo Deuteronomio. Ojo con los que tienen. Qué bueno tener, todos queremos tener. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene? Que uno a veces su corazón se vuelve más egoísta o se vuelve más materialista. Y dice, no sea que guardes y escondas tu corazón, o guardes o cierres tu corazón y pienses mal de tu hermano y diga, bueno, como estamos en el año quinto, de aquí a 2 años hay un año de jubileo, en ese año pues usted recoge y come. Estos 6 años me pertenecen a mí. Dice, no hagas eso. Pero yo sé, como dice la Escritura, que fácilmente uno es generoso cuando uno no tiene. Ese es un dicho, ¿no? Todo el que es generoso es porque no tiene. Pero cuando uno tiene, ya uno lo piensa 2 veces. En el Salmo 62, 9 dice, porque no faltarán menesterosos en la tierra,
Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano el pobre y el menesteroso de la tierra. Es decir, no aspiren y no sueñen a ser ricos, porque ¿qué pasa si todos somos ricos? La Biblia dice, no, siempre se necesitan los pobres y siempre habrá, y algunos lo serán en un tiempo de su vida. Lo importante es aprender a entender cuál es el tesoro. Y en Proverbios 17:5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Entonces, vamos poniendo en contexto lo que dice el texto. Hermano, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, el hermano humilde ya tiene un gran tesoro, tiene una condición humillante y es su pobreza, o sus circunstancias adversas, precarias, pero tiene una condición o un estatus glorioso y es hijo de Dios. ¿Qué debe pesar más en la conciencia de un cristiano? ¿Mi condición humillante, mi prueba, o mi estatus que ya Dios me dio como hijo de Él? ¿Qué debe prevalecer si ponemos en la balanza? ¿Sí? Usted mira su alacena, mira su bolsillo, su cuenta bancaria está vacío, pero usted mira a Cristo y le dice al Señor, yo soy tu Señor, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué debe prevalecer más? ¿La esperanza y el gozo de la provisión o la frustración por la carencia? Luego está diciendo Santiago, pasamos una realidad que no se puede negar y es persecución. Esa persecución ha traído dispersión y esa dispersión ha traído pobreza. Eso es humillante. Pero ¿qué está forjando Dios en esa humillación nuestra? Humildad. Entonces pongamos en la balanza, ¿qué es mejor? ¿Tener las cosas para no ser humillados o ser humillados para resultar con humildad? O sea, desde la perspectiva del reino, ¿qué es mejor? ¿Tener dinero, ser impacientes por el dinero o tener carencias y tener paciencia? Ser humillados por las condiciones y en ese proceso de humillación Dios forja humildad. ¿Qué es mejor? Porque el humillado es porque es soberbio. Es decir, ¿qué es mejor? ¿La soberbia del anhelo y del deseo incumplido o la humildad que Dios forja a través de las circunstancias? Entonces, si ponemos las cosas en contexto, nos vamos dando cuenta cuál es el mayor tesoro. Y termina el texto diciendo, gloríese en su exaltación. Es decir, nos pone una nota altísima este texto, diciendo, por supuesto que hay circunstancias difíciles. ¿Quién no las pasa? ¿Quién no tiene situaciones donde quisiera esconderse y desaparecer? O que quisiera acostarse y no levantarse para que se le olviden sus pesares o sus lástimas o sus dolores. Todos pasamos situaciones muy difíciles en muchos momentos, pero algo nos espera. Tenemos una meta, estamos en un sendero que nos conduce a una exaltación. Gloríese en su exaltación, es decir, agradezca porque Dios lo está humillando, porque en la medida en que Dios nos humilla, nos está preparando para algo glorioso y grandioso, que es la venida del Señor. Cuando el texto termina hablando de la exaltación, no está diciendo el pobre debe estar feliz porque Dios lo va a salvar. No, lo que está diciendo es aquel que pasa carencias y que Dios está tratándolo en las pruebas, lo está preparando para la exaltación. ¿Y qué es la exaltación, amados hermanos? Pues es la gloria final, es el veredicto final, es el resultado final de todo este mar de problemas y de adversidades y de aflicciones que tenemos y de estas leves tribulaciones que a veces nos duran hasta 80 años. En todo ese océano de tribulaciones tenemos esperanza, tenemos ilusión, tenemos gozo, tenemos un propósito y es esperar la venida del Señor. Y no hay nada más glorioso para el creyente que eso. Puede que pierdan sus negocios, puede que pierdan el amor, puede que pierdan muchos aspectos, pero ¿qué tiene ganado y no lo va a perder? ¿Se acuerdan la ilustración de Marta y María? Ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No te afanes tanto por hacerte rico, dice la Biblia. Sé diligente, pero confía en el Señor. Pero más que eso, pon tu mirada en la venida del Señor. La venida del Señor es nuestra mayor riqueza, porque es la gloria eterna que nosotros hemos aspirado.
No piensen que la gloria nos la da un dinero o nos la da un carro pues deportivo, ¿sí? Cuando uno ve un carro deportivo, un descapotado en las calles, ¿uno qué quiere? Uy, mire, mire, mire ese carro, mire, y tomarle foto, y si puede uno bajarse y ensayarlo y probarlo, pero no esa es la mayor gloria de un hombre acá en esta tierra. O vivir en el mejor barrio, o tener las riquezas muchas, no es la gloria que realmente viene para el cristiano. Esa es la gloria del mundo. Eso es la gloria del mundo. La gloria del mundo es riqueza, poder, fama y placer. Pero la gloria del creyente es, tengo un Padre, mi carácter está siendo formado a la luz del carácter de Cristo y estoy en espera de encontrarme con mi Salvador. Esa es la verdadera riqueza. Dice la Biblia en la parábola, por ese tesoro debemos estar dispuestos a renunciar a todo. ¿Se acuerdan la parábola del gran precio, de la gran perla? Todo vendió ese hombre por tener esa perla de gran precio. Es decir, la riqueza que vale la pena es la fe. Yo les pregunto, ¿tienen esa riqueza? Entonces somos ricos, somos multimillonarios, porque tenemos la fe verdadera que mira a Cristo. ¿Tenemos sabiduría? ¿Tenemos la riqueza de la sabiduría? Claro que sí, si a alguno le falta, pídale a Dios. Que Dios con toda la disposición le va a dar sabiduría, y esa es una riqueza enorme que no tienen los ricos o los poderosos o los impíos. ¿Tenemos la riqueza de tener una familia espiritual? Entonces deleitémonos en eso. ¿Tenemos certeza de la venida del Señor? Entonces gocémonos en eso. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren que aquí está el contexto de todo. O sea, si usted tiene más dinero, pues gracias a Dios, qué bueno, eso nos alegra. Si usted puede adquirir un bien, una posesión, qué bueno, qué alegría. Pero no ese es el motivo de gloria. El único motivo de gloria que tenemos es, alábense en conocerme y entenderme que yo soy Jehová y en poner su confianza en el Señor. Romanos 5, 2 y 3 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo está matriculado en la misma escuela de Santiago. Las tribulaciones son necesarias porque nos humillan y cuando somos humillados levantamos y decimos, Señor, ayúdame. ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Cuándo Jonás habló y oró correctamente al Señor? Cuando Dios le dijo, Jonás, ve a predicar a Nínive, Jonás hizo caso omiso y tomó el camino contrario. Cuando iban en el barco y hubo una gran tempestad, le dijeron los marineros, bueno, clama a tu Dios para que tenga misericordia de nosotros. Y Jonás dijo, no, es que al Dios en el que yo temo es el de quien huyo. ¿Sí? Y Jonás no dijo, bueno, me arrepiento. Jonás dijo, échenme al mar y se acabó la historia. Pero el Señor tenía provisto un animal, un pez grande para que lo cuidara, y estando allá en el interior del pez, segundo día, y Jonás no reaccionaba. Tercer día, y Jonás no reaccionaba. Estaba ya faltándole el aire, estaba ahogándose cuando dice, la salvación es de Jehová. Si tú me sacas de aquí, ahora sí voy a Nínive. Es decir, ¿qué tuvo que hacer Dios con Jonás? Humillarlo hasta lo más bajo donde estaba ya broncoaspirando para que él pudiera reconocer que la salvación es de Jehová. Yo le pregunto, ¿no nos pasa a nosotros igual? Que nosotros resistimos hasta cuando ya estamos en el último aliento, decimos, Señor, ayúdame. Incluso algunos dicen, bueno, ahora no me queda sino el Señor. ¿Sí? Amados hermanos,
Salmo 113, 7 al 9 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacernos sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Entonces, amados hermanos, si usted está pasando carencias económicas, obviamente confíe en el Señor, sea diligente, pero esa no es su riqueza. No se deje afectar por la condición de esta sociedad que nos mide en términos de dinero, que nos pone en una escala dependiendo de los ingresos. Entonces, dependiendo de tal ingreso, usted califica para estrato invisible, estrato despreciado. Pero si pasas y logras subir un peldaño, entonces ahora eres de una clase admirada u honrada. La Biblia dice, no, bienaventurados los pobres en espíritu y los que tienen necesidad de Cristo, porque el que quiere la verdadera honra o la verdadera gloria, tiene que creer en Jesucristo. Porque no hay gloria verdadera, no hay honra verdadera que creer en Jesucristo. El hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces, amados hermanos, ¿dónde está su tesoro? ¿Cuál es? Si es Cristo, amén. Y si no, pongámonos en orden. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos ayuda a comprender que no hay mayor riqueza para un hombre y una mujer en esta tierra que creer en ti. Que no hay mayor honra, mayor gloria, mayor honor, mayor fortuna, mayor futuro que creer en ti. Todas las demás cosas son pasajeras y muchas de ellas nos hacen incluso daño. A veces tener un bien o tener un negocio o tener dinero nos hace más daño que bien. Pero tenerte a ti nunca nos hará mal, siempre nos hará bien. Ayúdanos a confiar en ti, a creer en ti, a seguirte y ayúdanos a entender que el tesoro mayor es tenerte a ti como Dios y tener hermanos como compañía de esta caminata. Ayúdanos a entender que la mayor riqueza es conocerte y ayúdanos a entender que la mayor riqueza es esperarte y saber que tú vienes por nosotros. Perdónanos cuando ponemos la mirada en las riquezas y cuando pensamos que seríamos mejores o que nos iría mejor si tuviéramos más cosas o más bienes, cuando ya tenemos la riqueza y el bien supremo que eres tú. Te damos gracias y rogamos tu guía y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.